Buenos días, señores estudiantes. Buenos días, doctor. Buen día, buen día. Estamos con 20 personas en sala. A ver, buscaremos los temas. ¿Dónde está? Aquí está. Bueno, recordarles que hemos avanzado el tema de puerperio patológico, ¿verdad? En el puerperio patológico hemos visto muchas patologías y estamos dentro de lo que es la endometritis. A ver, veremos qué se habla. Y también vamos a ver el tema de amenaza de parto pretérmino, para tratar de coincidir más que todo con la actividad de la práctica, que tenemos el examen de amenaza de parto pretérmino. ¿No? Veremos hasta dónde llegamos. Ahora sí, a ver un ratito, compartiremos pantalla. Perfecto. Bueno, hemos visto la parte del puerperio, las clasificaciones, la parte normal y demás. Y estamos en lo que concierne a la parte de la endometritis. Endometritis, hemos visto que la endometritis tiene varios subtipos y tiene un cuadro clínico, ¿no? Bueno, continuamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de seguir continuando? ¿Preguntas, dudas, reclamos? Nada, todo claro. Bueno, seguiremos. Bueno, estamos viendo el puerperio entonces. Dentro del puerperio, una de las complicaciones más clásicas, comunes, es la endometritis, ¿no? Esta endometritis viene con escalofríos, fiebre, 39 a 40 grados, lógicamente taquicardia, útero subinvolucionado, muy importante. Entonces el útero está prácticamente grande, ¿no? De ahí les decía, tenemos que saber en qué tiempo el útero va a volver a su normalidad, para que cuando veamos el útero que no está normal, que está grande, cuando ya no debería haber, sospechemos, ¿no? Y lógicamente cuando veamos los genitales de la paciente, hagamos un especular, vamos a ver los loquios. Estos loquios pues van a ser fétidos, pueden ser purulentos, hemopurulentos, achocolatados, un montón de opciones, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer con la paciente? Pues hay que internarla. Entonces, vamos a internarla y reposo en cama. Podemos poner una bolsa de hielo en el hipogastrio, ya en el útero, sobre el útero, ¿no? El hielo contrae el útero. Entonces, lo que queremos es que el útero se contraiga para que todo ese material purulento que está dentro lo vaya eliminando. Podemos usar oxitocina, ergometrina, que son medicamentos que apretan el útero con la misma funcionalidad. Y tenemos que usar antibióticos, ¿no? Alguna vez les decía, los antibióticos hay que utilizarlos viendo los gérmenes. Entonces, hay gérmenes gram positivos, gram negativos y gérmenes anaerobios. Entonces, generalmente podemos hacer tratamiento biconjugado o triconjugado en algunos casos extremos, ¿no? Por ejemplo, una combinación clásica era penicilina. La penicilina elimina más a gram positivos. Gentamicina elimina más a gram negativos. Y metronidazol elimina más a anaerobios, ¿no? Entonces, pero podemos combinar, podemos usar cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación, podemos usar amoxicillin, podemos usar cipro, podemos usar un montón de opciones, ¿no? Pero lógicamente pues hay que analizar el cuadro, ¿no? Ahora, la salpingitis y la salpingovaritis, a momentos la infección no solamente está en el endometrio, a momentos la infección llega a los anexos. Pero también podría ser solamente la infección en anexos, sin útero.
Solo tener una salpingitis y una salpingovaritis podría darse. Y en estos casos también va a haber fiebre, también va a haber taquicardia, pero la gran diferencia es de que el dolor ya no es abajo en el hipogastrio, sino es a los lados, ¿no? En las fosas ilíacas, que puede ser izquierda, que puede ser derecha, ¿no? Generalmente viene más acentuado en un lado. Y como es una infección, se va localizando material purulento, o sea, se va volviendo un absceso tubovárico, ¿no? Entonces se forma un tumor con pus, ¿no? Es que está al lado del útero, un tumor blando, doloroso. Entonces, lógicamente, pues lo mismo, hay que internar al paciente, hay que dar los antibióticos y demás, ¿no? Entonces, hay los casos en los cuales esta infección revienta, diríamos, ¿no? O se drena y sale el material purulento hacia cavidad pélvica. Y cavidad pélvica está pues con intestino. Entonces, en ese caso se va a producir una pelviperitonitis, porque ya va a llegar al peritoneo, ¿no? Entonces la cosa se hace mucho más grave, ¿no? Entonces se exacerba la fiebre, taquicardia, hay vómitos, palidez, defensa muscular, se vuelve un abdomen agudo. Una fascia peritoneal, un dolor intenso en hipogastrio y lógicamente se va a tocar un tumor, ¿no? Un tumor que si bien se ha drenado, pero va a seguir el tumor en una de las fosas ilíacas. Bueno, si la idea es ahora drenar la pus, tenemos que sacar la pus. Entonces, esta pus la podemos sacar por abajo, drenando en el fondo de saco posterior, o hay que operar a la paciente, y hay que limpiar, ¿no? Entonces, estos cuadros regresionan, se vuelven crónicos, hay material purulento, podemos hacer, como les decía, una colpotomía posterior. Entonces, por abajo podemos drenar por el fondo de saco de Douglas, detrás del cuello, o en todo caso, ante un abdomen agudo, hay que abrirlo. Tenemos que operar, y al operar lo que se hace es limpiar, ¿no? Limpiar. Cuando los órganos están infectados es difícil sacarlos, difícil, porque el tejido se vuelve frágil, se vuelve, como lo llamamos, el tejido está friable, ¿no? Entonces queremos anudar y el nudo lo corta el tejido. Entonces a momentos no es recomendable sacar órganos cuando está infectado. Y es mejor esperar y volver a entrar a operar, no se operan varias veces. Bueno, también podemos tener la metritis puerperal, metritis, donde ya está infectado todo el útero, causado por el estreptococo por vía linfática. Es una endometritis que se prolonga varios días, ¿no? Existe una hipertermia que se mantiene entre 39 y 40 grados, un pulso acelerado y débil, ¿no? También en esta metritis existen variedades. Tenemos la metritis parenquimatosa, donde los loquios son purulentos. La metritis gangrenosa, donde los loquios son negruzcos, fétidos. La metritis disecante, donde el paciente elimina trozos como tejido prácticamente, ¿no? La metritis gangrenosa, que está parecida a esta, donde también podrían existir hemorragias, ¿no? Entonces también tenemos la parametritis, entonces que esta parametritis está prácticamente en la base de los ligamentos anchos, que aquí se encuentran los ligamentos anchos a estos lados. Entonces, cuando la infección está en esta región, hay fiebre, taquicardia y lo mismo, dolor parauterino. El dolor es al lado del útero, es decir, en una de las fosas ilíacas. Y también se puede formar abscesos, masas, ¿no? Material purulento. Es tumor doloroso que rechaza el útero, ¿no? Y pueden venir cuadros más graves y más mortales, ¿no? Como la tromboflebitis. Es una de los cuadros más críticos y más graves. La tromboflebitis séptica puerperal o la tromboflebitis embólica o supurada, que podría dar lugar a infecciones a distancia, ¿no? Entonces, estas infecciones generalmente se producen en las venas pélvicas. En las venas pélvicas, y lógicamente de ahí se va diseminando la infección. También podrían presentarse la tromboflebitis en las venas de los miembros inferiores, ¿no? Aquí es, en medicina interna, aquí es el lugar clásico. Se deben acordar de lo que es la flegmasia albatolens, ¿no? Que es una tromboflebitis en uno de los miembros a nivel de la pierna.
donde una sola pierna se inflamaba y tenía toda la tierra de Celsius, pero no la otra, ¿no? Es una tromboflebitis. Entonces, esta tromboflebitis séptica puerperal rápidamente, bueno, es una rápida invasión de los trombos a nivel de la herida placentaria. Ahí empieza. Aquí empieza la infección. Generalmente ese es el estafilococo, pero más frecuente el estreptococo. Entonces la temperatura del paciente llega a 40 grados, pulso acelerado con una temperatura normal a momentos, dolor en hipogastrio. Estos cuadros ya son prácticamente cuadros que van a meditar que lo trate medicina interna con terapia intensiva, porque ya se sale de los límites de la obstetricia, ¿no? Entonces se puede complicar con una embolia, con una tromboflebitis embólica supurada, hemocultivos, y hay que dar tratamientos ya más dirigidos y complejos, ¿no? También hacemos el tratamiento con heparina de bajo peso molecular, 100 miligramos endovenosustat y luego 50 miligramos cada 4 horas. Vitamina K, la movilización pasiva, analgésicos, antibióticos según cultivo. Entonces, este manejo ya es multidisciplinario, juntamente con medicina interna y terapia intensiva, ¿no? Entonces, bueno, y vamos a la septicemia puerperal, que ya son casos mucho más graves, ¿no? Entonces, rápida invasión del tejido por el estreptococo, a nivel también del lecho placentario. Entonces, se anuncia a las 24 horas del parto, ¿no? Y el paciente viene con escalofríos, temperatura de 40 grados, pulso acelerado de 140 a 160, que es el que más acelera el pulso. Una fase típica, un rostro pálido, lengua seca, labios trémulos y extremidades cianóticas. Y lógicamente hay un dolor marcado en hipogastrio, ¿no? Entonces, el manejo es combatir el agente causante de la enfermedad. Hay que hacer cultivos, hemocultivos, antibiogramas, ¿no? Pero mientras sale el cultivo, porque los cultivos tardan 24, 48, hasta 72 horas tarde el cultivo, pues tenemos que dar tratamientos empíricos. Y los tratamientos empíricos generalmente siempre son triconjugados, ¿no? Recuerden, para que eliminen gram positivos, para que eliminen gram negativos y para que eliminen anaerobios, ¿no? Hay antibióticos que eliminan tanto positivos como negativos, pero no hay un antibiótico que elimine anaerobios más. De ahí de que siempre combinamos con el metronidazol, ¿no? O sea, puedo usar clindamicina, gentamicina más metronidazol. O puedo usar penicilina o cefalosporina más un aminoglucósido más metronidazol, ¿no? Entonces, es la combinación. Todos los libros manejan protocolos ya identificados. O sea, si el paciente está con una sepsis, te da esquema 1, usas el esquema 1. Si el esquema 1 no funciona, esquema 2, esquema 3, que están en relación a la gravedad, ¿no? Otro cuadro frecuente que se presenta en el puerperio es la infección mamaria. Esto es lo que más se ve en relación también casi como la endometritis, ¿no? Entonces, se ha visto que la infección mamaria ocurre por una mala técnica de lactancia. Esto está totalmente confirmado, descubierto, estudiado. Entonces, para que una madre tenga una mastitis, un absceso mamario, la causa es una mala técnica de lactancia. Tiene que darle bien el seno al bebé, a eso voy. Cuando no le da bien, entonces el bebé va a succionar mal, y al succionar mal va a producir unas heridas a nivel del pezón. Entonces, a estas heridas se las ha llamado las grietas y las fisuras. Las grietas son heridas más superficiales y las fisuras son heridas más profundas, las que abarcan hasta la dermis. Entonces, estas heridas son la puerta de ingreso de los gérmenes, de las bacterias. Y la bacteria que más va a entrar es el estafilococo. ¿Ya? Entonces, esta es la causa. Entonces, el germen entra, la bacteria entra, y en el seno existen unos acinos. El seno parece como una flor, ¿no? Donde existen varios acinos. Entonces, la bacteria entra y lo que hace es, lo va a tapar un conducto de un acino, lo tapa. Y al taparle, toda la leche que debería salir por ese conducto no va a salir. Y esa leche se va a empezar a podrir y se va a formar pus. Y todo el seno se va a empezar a inflamar, ¿no? Entonces,
dolor, existe dolor cuando existe esta infección, pero cuando solamente hay grietas y fisuras, estas heriditas, entonces lo más recomendable es limpieza, limpieza, limpieza. Podemos usar vitamina A, que son repitelizantes, y esperar que se sane. Pero si no logra sanarse, entonces por estos grietas y fisuras ingresan las bacterias. La primera bacteria que ha ingresado es el Staphylococcus aureus en un 65 a un 90%, el Staphylococcus epidermidis o el Streptococcus pyogenes, pero este es el más frecuente, ¿no? Entonces la primera semana, a las 4 semanas del puerperio ingresa y lo que va a hacer lo va a tapar un conducto. Y al taparlo un conducto se va a producir una mastitis, ¿no? Entonces, obstrucción de un ductus, de un conducto, por las grietas y fisuras del pezón, es frecuente en personas que han tenido mastitis anteriores y el estrés también participa y es más frecuente en las primíparas, ¿no? Entonces el lío es de que con la mastitis el seno se va a inflamar. El seno va a estar inflamado con la tríada de Celsius, calor, rubor y edema, va a aumentar de volumen, ¿no? Entonces está inflamado, está rojo. Entonces en ese momento hay una mastitis y lo que tenemos que hacer es el tratamiento, ¿no? Entonces viene con fiebre, escalofríos, fiebre, taquicardia. Entonces la mama está rosada, está inflamada, se vuelve pálida al dolor. Es un enrojecimiento del color como la piel de naranja, así se la llama, ¿no? Rojo cianótico, edema pastoso y demás. Entonces es una mastitis. ¿Qué hacemos con la mastitis? Tenemos que darle antiinflamatorios y antibióticos, ¿ya? Y lo que hacemos a momentos es esperar que madure, así decimos, ¿no? El antibiótico va a madurar la infección, va a localizar la infección, va a localizar todo el material purulento a un solo sector, de tal forma que podamos cortar y sacar la pus. ¿Ya? En eso consiste lo que decimos que madure. Pero algunas veces con el antibiótico y los antiinflamatorios desaparece el cuadro. También puede darse esa opción. ¿Ya? Entonces son opciones que manejamos. Entonces, sabemos el tratamiento sobre las grietas y fisuras. Limpieza, vitamina A, hasta ahí, ¿no? Pero cuando ya existe un proceso inflamatorio y existe una mastitis, entonces, lógicamente, la cosa ya no solamente es limpieza, ¿no? Entonces, generalmente lo que hacemos es, se interrumpe la lactancia del seno afectado, que de ese seno ya no lacte el bebé, pero se tiene que sacar la leche, porque si no se saca la leche, pues la leche se va a acumular y se va peor, se va a hacer el cuadro, ¿no? Entonces lo que hacemos es, damos antibióticos. ¿Qué antibiótico se va a dar? Contra el Staphylococcus aureus, que es el germen principal, o sea, dicloxacilina, es el antibiótico ideal. La dicloxacilina viene de 500 miligramos, se da cada 6 horas, durante 7 a 10 días, más antiinflamatorios. Y se tiene que sacar la leche, tiene que sacarse la leche, ¿no? Para que no se agrave el cuadro. Si nosotros ya encontramos un absceso, a momentos damos el antibiótico y a los 2 días del antibiótico, pues el proceso inflamatorio que abarcaba casi todo el seno se va a localizar en un sectorcito. No es como que todo el material purulento se localiza en un solo sector, ¿no? A lo que decimos está madurando, ¿no? Entonces, se va a localizar en un solo sector y en ese sector se va a poder tocar un área fluctuante. La piel se va a hacer más brillante, como si quisiera explotar, diríamos, ¿no? Parecido a los, mucha gente lo llama los puchichis, así lo llaman, ¿no? Abscesos en otros lados. Entonces, más o menos así ocurre en el seno. Entonces, se va localizando una área donde va a estar más fluctuante y demás, y en ese caso ya es un absceso, ¿no? Cuando hay un absceso ya está formado y demás, lo que tenemos que hacer es drenarlo. Entonces, hay que cortar y hay que sacar todo el material purulento, ¿ya? Entonces, se corta, se saca el material purulento, se lava y no se cierra lo que hemos cortado, ninguna, porque tiene que salir, va a seguir saliendo el material purulento por 3, 4 días. Entonces, esa herida se va a cerrar recién a una semana. Se cierra por segunda intención, llamamos, no se las repara, ¿ya? Entonces, drenamos. Y lógicamente, el paciente tiene que seguir con el antibiótico y tiene que también seguir
con los antiinflamatorios. Algunos síndromes endocrinos del puerperio tenemos, por ejemplo, la hipogalactia, la disminución de la producción de leche, ¿no? La leche se llama hipogalactia. Esta hipogalactia, tenemos la hipogalactia primaria, que se debe a una hipoplasia glandular, cuando la glándula es pequeñita, cosa que es muy rara, ¿no? Muy rara. Pacientes caquéticas desnutridas o muy obesas, pacientes con alteraciones endocrinas, alteración del reflejo neurohormonal y enfermedades graves de la madre. Estas son las causas para que no exista leche. Pero también existen hipogalactias secundarias. Y acá tenemos errores técnicos del amamantamiento, que la madre no dé bien la leche, defectos de succión del lactante, hay niños que no pueden succionar, hay algunos incluso nacen con labio leporino, ¿no? Debilidad en la succión, vicios o deformidades del pezón, afecciones adquiridas de la mama, grietas, mastitis y demás, y a momentos otro embarazo, que también podría llevar a que la producción de la leche persista, ¿no? Y tenemos algunos síndromes endocrinos, como el síndrome de Chiari-Frommel. Este síndrome se caracteriza de que después del parto va a venir una atrofia uterovárica posparto. O sea, el útero se va a atrofiar, se va a volver pequeñito, que viene juntamente con amenorrea, no hay menstruación, y viene con galactorea más bien, hay mayor cantidad de leche. Síndromes raros, ¿no? Pero este síndrome es uno de los más frecuentes, el síndrome de Sheehan. Sheehan es frecuente, no se olviden del síndrome de Sheehan. El Sheehan se produce por una hemorragia. Cuando la paciente en el parto o en la cesárea sangra demasiado, existe mucho sangrado, entonces esa hemorragia marcada viene con una vasoconstricción a nivel de la glándula, a nivel de la hipófisis. Y esa vasoconstricción marcada produce una necrosis de la glándula hipófisis. Entonces, es una insuficiencia postparto de la adenohipófisis por necrosis, pero es a consecuencia de una hemorragia. Entonces, hay una hemorragia puerperal en la paciente y a consecuencia de la hemorragia puerperal, la hipófisis se necrosa, se muere. Una vez que la hipófisis se necrosa, todas las hormonas que deberían formarse en la hipófisis ya no se forman. Y entre estas hormonas, lógicamente, está la prolactina. Y si no hay prolactina, ¿cómo va a salir leche? ¿No? Entonces, aparece el calostro. Hay el calostro que dura 3 días, pero después del tercer día se venía lo que se llamaba la subida de la leche, porque había más leche generalmente el tercer día. Pero en este síndrome de Sheehan no hay subida de la leche, no hay leche en el tercer día, lo cual va a ser el primer síntoma, ¿no? Y después, lógicamente, empiezan el resto de las manifestaciones por la ausencia de hormonas, porque no va a haber hormona folículo estimulante, hormona luteinizante, hormona estimulante de la tiotrofina. Hay varias hormonas que se producen en la hipófisis que no van a haber. Y van a empezar a haber varios problemas como la atrofia de la mama. Bueno, y más detalles, ¿no? Que vamos a ver en la parte endocrina, de lo que es la parte obstétrica. Bueno, y hay también síndromes neuropsíquicos del puerperio, que no son muy frecuentes en nuestro medio, pero afuera, en otros países, es muy frecuente. Por ejemplo, la tristeza puerperal, muy frecuente. Esto ocurre de 3 a 5 días del posparto. Después del parto, de que pase 3 a 5 días, de repente las pacientes se ponen muy tristes. Solo quieren llorar, se tornan inquietas, no pueden dormir, a momentos están confundidas, están totalmente con un agotamiento físico, mental, viene con una cefalea. Esto ocurre en el 30-50% de los pacientes, en la mitad casi. Y a momentos la paciente no hace nada, lo toma como algo común y sobrevive, como quien diría, ¿no? Pero cuando la cosa
está muy marcada, que ya no le impide hacer sus actividades diarias, cuidar a su niño, pues amerita un tratamiento. ¿Ya? Tenemos el síndrome depresivo, por ejemplo. Esto se presenta de 3 a 6 meses, ¿ya? En el 10% de los casos, donde las madres lo que experimentan es un aislamiento. Aquí la cosa ya es mucho más marcada. Amerita un tratamiento obligatorio, ¿no? Porque la paciente se aísla, no quiere salir a ningún lado, totalmente irritable. Es como decir, pues, se enoja de todo. No se le puede decir nada, más o menos, ¿no? Tiene un comportamiento antisocial, no quiere nada con nadie. Y esto podría llegar a durar un año. Entonces, lógicamente, ¿cuál va a ser el tratamiento? Pues antidepresivos, no tenemos de otra, ¿no? Entonces, antidepresivos como la fluoxetina, que se puede dar en estos casos, ¿no? Lógicamente, esto lo vemos juntamente con el psicólogo, ¿no? Por eso siempre hay psicólogo en todas las maternidades. Bueno, y hay casos más graves, como por ejemplo la psicosis puerperal. Esto ya es más grave, ¿no? Esto se presenta de 10 a 14 días después del parto y podría presentarse hasta el puerperio tardío, cosa que va a durar un año, ¿no? Entonces, se presenta de 1,4 por 1000 nacimientos. Hay pérdida del contacto con la realidad, miren, ya es descontrol total. La paciente ya no está en contacto con la realidad, se torna con una agitación, con una confusión prácticamente, puede tener alucinaciones, delirio, paranoia, incluso podría tener un comportamiento violento, intento de suicidio, intento de infanticidio, podría llegar a quererse matar o a matar a su hijo. Entonces ya es un trastorno que va a meritar incluso internación y lógicamente la participación del psiquiatra ya en este caso, ¿no? Son cuadros que hay que vigilarlos y hay que controlarlos. Entonces, a momentos escuchamos una noticia, una madre ha matado a su niño. Uy, la cosa es, no, es que la mataremos, la encarcelaremos y bueno, habría que analizarlo, ¿no? Porque no todos estos casos se deben a una situación agresiva de parte del padre, sino se podría deber a un cuadro psiquiátrico. Estos cuadros ocurren netamente en el puerperio, por si acaso, ¿ya? Entonces, no es en cualquier paciente. Bueno, preguntas, jóvenes, dudas. Nada, todo claro. Sonali, adelante, Sonali. Doctor, buenos días. En el caso de dar tratamiento con antidepresivos, ¿se cancela la lactancia materna? No, con antidepresivos no. Mire, lo que tratamos de usar, hay un tema de lactancia y medicamentos, que no lo vamos a avanzar en este semestre, pero lo que se trata es de seleccionar el medicamento, ¿ya? Entonces, hay antidepresivos que si tú le das a la paciente, tienes que interrumpir la lactancia, pero no le vas a dar eso. Tendrás que dar antidepresivos que sí puedan permitir la lactancia, ¿ya? Es lo mismo que decir, por ejemplo, una madre tiene epilepsia. Ahora, o sea, hay que darle un antiepiléptico en el puerperio. Entonces, hay antiepilépticos que pasan más a la leche, que no los damos. Entonces, hay que seleccionar qué medicamento vamos a dar, ¿ya? Uno de los únicos medicamentos que suspende la lactancia, por ejemplo, es el metronidazol. Cuando damos metronidazol endovenoso, un antibiótico para los anaerobios, generalmente los neonatólogos prefieren suspender la lactancia porque la concentración del medicamento a nivel de la leche es muy alta, ¿ya? Pero lo que tratamos de hacer es seleccionar el medicamento que menos pase la leche para no suspender. ¿Alguna otra pregunta? Nada, todo claro. Bueno, pasaremos al siguiente tema. Vamos a ver el tema de amenaza de parto pretérmino. Un tema muy interesante. Bueno, amenaza de parto prematuro, pretérmino, entonces es la presencia
es como su nombre indica, de que el parto se está queriendo adelantar. El parto se está adelantando, ¿no? Entonces, para que nosotros digamos que hay una amenaza de parto pretérmino, tiene que haber estas tres cosas, ¿ya? Bueno, tres cosas tienen que haber, para resumirlas, ¿no? Contracciones uterinas, tiene que haber dinámica uterina, tiene que haber dilatación del cuello y, lógicamente, el tiempo de embarazo tiene que ser menos de 37 semanas. Entonces, van a haber contracciones entre las 22 semanas y menos de 37, ¿ya? Entonces, recordarles que se llama parto inmaduro de las 22 a 27 semanas, pero también a momentos lo ponemos como uno solo, ¿no? Como que también ahí es amenaza de parto pretérmino, pero entra dentro de la clasificación de inmaduro. Tiene que haber una dilatación, pero esta dilatación tiene que ser menos de 3 o menos de 3. Cuando la dilatación llega a 4, ya no es amenaza, eso ya es un parto pretérmino, un primer periodo de parto pretérmino, ¿ya? Bueno, y estamos frente a un trabajo de parto pretérmino, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿por qué? Porque el parto tiene que nacer arriba de las 37 semanas. ¿Por qué este parto se está adelantando? Entonces, hay muchas causas. Cuando llega una paciente con amenaza de parto pretérmino, entonces le vamos a dar un tratamiento para que el útero se relaje. Pero a la vez tenemos que investigar por qué. ¿Por qué se ha querido adelantar este parto? Porque si no investigo el por qué y no trato el por qué, va a volver pues de aquí a una semana a tener otra vuelta amenaza de parto. Entonces tengo que investigar las causas. Y las causas, generalmente las causas más comunes, para darles una idea rapidita, es la infección de orina. Esa es una de las causas más comunes, ¿ya? Pero existen varias causas, no solamente la infección de orina, y a estas se las ha agrupado en factores de riesgo, ¿no? Entonces, hay factores de riesgo maternos, fetales y demás, ¿no? Por ejemplo, factores de riesgo maternos, edad menor a 17 años o mayor a 35. Estas son las más frecuentes, ¿no? Desnutrición materna, falta de control prenatal, partos pretérminos previos, infecciones vaginales, sobre todo sobre el estreptococo del grupo B, enfermedades sistémicas de la madre, traumatismos, caídas, las itus, infección del tracto urinario, bacteriurias asintomáticas. Cuando hablábamos de laboratorio, les decía, hay que sacar un examen de orina cada 3 meses. Pero no es cuestión de decir a la paciente, si la paciente tiene polaquiuria, disuria, le vamos a sacar el examen de orina. No, hay que sacar a todas cada 3 meses, porque existen bacteriurias asintomáticas. ¿Qué son las bacteriurias asintomáticas? O sea, son infecciones de orina donde la paciente no tiene sintomatología. Pues la paciente no tiene polaquiuria, disuria, nada, pero le sacamos el examen de orina y está infectado. Y si no tratamos esta infección de orina, que en teoría empieza siendo baja, la infección se vuelve alta, ¿ya? Pacientes solteras, larga jornada laboral, nivel socioeconómico bajo. Los que están en amarillo son los que tienen mayor riesgo para producir una amenaza de parto pretérmino. Causas fetales, anomalías congénitas, embarazo múltiple, macrosomía fetal, se llama macrosomía cuando el feto pesa más de 4 kilos, ¿ya? Muerte fetal. Factores de riesgo uteroplacentarios, ruptura prematura de membranas. Incompetencia cervical, trauma. La incompetencia cervical es cuando el cuello está lesionado, diríamos, y el cuello se abre, se dilata, y lógicamente pues se va a desencadenar un parto, ¿no? Malformaciones de la placenta, miomas, son tumores benignos del útero, la sobredistensión o el polidramios. Polidramios es mucho líquido, el útero está muy distendido. El desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, cuando la placenta se ha despegado, placenta previa,
cuando la placenta está hacia abajo. El TORCH. El TORCH es un grupo de enfermedades que implica la toxoplasmosis, la rubiola, el citomegalovirus y el herpes, que también contribuye la salmonelosis, tumores del cordón umbilical. Son factores de riesgo que también podrían contribuir, ¿no? Cuando existe una amenaza de parto pretérmino, entonces, miren, el mayor problema en la parte obstétrica son los bebés prematuros, el mayor problema. Y cuando empiecen a ir a los hospitales, van a ver que nunca hay campo para un bebé prematuro. Nace un bebé prematuro, quieres llevarlo a la maternidad Germán Urquidi, no hay campo. Y cuando vas a la maternidad Germán Urquidi, ves que en una incubadora están 2 bebés. Pues debería haber un hito, pero están 2. ¿Por qué están 2? Porque no hay campo. Entonces, la mortalidad en los neonatos es altísima. No hay campo para internarlos. Entonces, es una cosa muy grave que nazca un bebé prematuro. Entonces, lo que tratamos de hacer es que no nazcan. Y lo que se ha ideado todo es para que no nazcan. Ahora, es ahí que se han ideado marcadores biológicos predictores del parto pretérmino. ¿Ya? Marcadores biológicos. Es decir, estos marcadores te pueden decir qué paciente tiene riesgo de tener parto pretérmino. Excelente, ¿no? O sea, cuando la paciente viene con dolores, con dilatación, que ya sea de uno y demás, la paciente está con amenaza de parto pretérmino. Pero lo que queremos es diagnosticar amenaza de parto pretérmino antes que la paciente venga con dolores. Eso es lo que queremos y eso es lo que buscamos para que tratemos a esas pacientes antes de que empiecen los dolores. Es así de que se han encontrado marcadores biológicos, por ejemplo, la fibronectina fetal. ¿Ya? Esta fibronectina fetal se detecta a nivel cérvico-vaginal. Entonces, lo que hacemos es, hacemos un especular de la paciente y tomamos una muestrita, como el Papá Nicolau, así. Tomamos una muestra de abajo del flujo cérvico-vaginal. Y lo que hacemos es analizar. Si en esa muestra detectamos fibronectina fetal, esa paciente tiene riesgo de hacer una amenaza de parto pretérmino. Pero ahorita no tiene, pero tiene riesgo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya le vamos a iniciar un tratamiento para que no haga amenaza de parto pretérmino. ¿Ya? La fibronectina fetal es el pegamento biológico que ayuda a fijar el saco fetal, el amnios y el corium, a la pared uterina. Entonces, si este se despega, indica de que ya están habiendo contracciones, pero que todavía no son muy marcadas, ¿no? El estradiol salival, miren, esto es mucho, mucho mejor. Estradiol salival y las interleuquinas. Entonces, esto lo determinamos en la boca de la paciente. Entonces, tomamos una muestra de la saliva de la paciente y hacemos analizar estradiol e interleuquinas. Entonces, los niveles de estas hormonas en la saliva aumentan cuando existe un riesgo de parto pretérmino. ¿Ya? Monitoreo uterino en casa. La paciente se va a tocar el útero, ¿no? Para ver cuántas veces se pone duro. Si estas son demasiado marcadas, demasiado seguidas, también amerita un tratamiento, ¿no? El factor liberador del suelo de la corticotrofina, que también se puede detectar en la sangre. Y un factor que se ha determinado mucho es la longitud cervical. Entonces, en la ecografía, podemos a través de la ecografía medir cuánto mide el cuello. Normalmente el cuello mide de 3 a 4 centímetros normalmente. Pero cuando existe riesgo de amenaza de parto pretérmino, el cuello se vuelve más delgado. El límite es, miren, 25 milímetros, 2 centímetros y medio. Si un cuello está 2 centímetros y medio o menos, ya es un factor de que esa paciente puede hacer amenaza de parto pretérmino.
Si nosotros encontramos una paciente con uno de estos criterios, esa paciente, o sea, está sin dolores, está sin molestias en este momento, pero tiene alto riesgo de hacer amenaza de parto pretérmino los próximos días. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratarla. Vamos a hacerles exámenes, a ver si hay infección de orina, si hay infección vaginal. Si la hay, la vamos a tratar. Y ya podemos darle algún medicamento para que se relaje el útero. Y uno de los medicamentos muy utilizados es la progesterona. Casi como decir profiláctico, ¿no? Hacemos prevención. En estas pacientes que todavía no están con dolores, hacemos prevención. Hacemos un apoyo social, le damos progesterona, 100 a 200 miligramos vía oral o vía vaginal. Le puedo dar algún uteroinhibidor bioral, como un betamimético, que lo vamos a ver enseguida, que son tabletas para relajar el útero. Pero a la vez tengo que investigar qué le está queriendo producir la amenaza. Entonces, las dos primeras causas, la infección de orina y la infección vaginal. Entonces, voy a hacer un examen de orina. Si encuentro infección o una bacteriuria asintomática, tengo que tratarla. ¿Ya? Le voy a hacer, bueno, voy a revisarle los genitales y voy a ver si existe alguna infección vaginal. Y si existe micoplasma, gardnerella, tricomonas, cándidas, tengo que tratarlo. ¿Ya? Entonces, esto estoy haciendo antes que la paciente tenga una amenaza de parto pretérmino. Otra cosa que se puede hacer antes que la paciente tenga el cuadro es el cerclaje. Entonces, aunque este cerclaje está más indicado en pacientes que tengan partos prematuros continuos. Entonces, el cerclaje, miren, este es el cuello, y el cuello empieza a abrirse solito. Entonces, ¿qué le hacemos? Le amarramos el cuello. Metemos una cinta por abajo y lo amarramos para que el cuello no se abra. Esto lo hacemos bajo anestesia, ¿no? Entonces, regional, en la espalda. Entonces, no es un procedimiento sencillito, ¿no? Es algo de riesgo, pero que en algunos casos tenemos que hacerlo, ¿no? ¿Cuándo se hace el cerclaje? Cuando hay incompetencia cervical. Incompetencia cervical es cuando este cuello se abre solito. Está lesionado el cuello y se abre solito. Y si se abre, el bebé se sale. Entonces, generalmente esto ocurre cuando hay 3 o más partos prematuros previos. Entonces, la paciente dice, este es mi 4º embarazo. Los otros 3 se han muerto, porque han nacido pequeñitos y se han muerto. Ah, no, pues entonces ya no voy a dejar que ahora se muera. Entonces, vamos a hacer un cerclaje. ¿Ya? Un criterio, podemos medir el cuello. Mire, este es lo que medimos en la ecografía. ¿Cuánto mide de aquí a aquí? Si en la ecografía vemos que la longitud cervical es menos de 15 milímetros, también está indicado el cerclaje. Bueno, y los criterios diagnósticos que les decía, tenemos 3 pilares, 3 cosas que nunca tienen que faltar para hacer el diagnóstico de amenaza de parto pretérmino. ¿Ya? Uno es el tiempo de embarazo, otro son las contracciones uterinas y otro es la dilatación del cuello. Semanas de embarazo. ¿Cuántas semanas de embarazo es? Tengo que saber correctamente cuántas semanas es, ¿no? Entonces voy a utilizar la fecha de última regla, si es que esta es confiable, para ver cuántas semanas de embarazo es. Que tiene que coincidir con la altura, con la clínica, y que tiene que también coincidir con la ecografía, ¿no? Tiene que haber contracciones, dinámica, tiene que ponerse duro el útero, ¿no? Generalmente tiene que haber contracciones dolorosas, 6 en 30 minutos, por lo menos. Y tiene que haber dilatación del cuello, por lo menos de 1 a 3. Si hay 4, ya no es amenaza de parto pretérmino, ya sería un parto
pretérmino. Y el tratamiento, ahora sí me esperan un minutito. Sigamos, jóvenes. Bueno, entonces les decía el tratamiento. Bueno, ahora ya nos vamos. La paciente ya está con amenaza de parto pretérmino, está con dolores, está con dilatación, pero hasta 3 centímetros. Y es una amenaza de parto pretérmino. ¿Qué hacemos? Entonces, tenemos que inhibir las contracciones. Entonces, el responsable de que el cuello se esté abriendo es el útero. El útero se contrae y eso hace que el cuello se abra. Entonces, tengo que dar medicamentos para que relajen al útero. Esa es la clave del tratamiento, ¿ya? Pero a la vez, tengo que dar un medicamento que madure en los pulmones, porque hay riesgo de que ese bebé nazca. La primera causa de muerte de un bebé prematuro es el síndrome de membrana hialina, ¿ya? El bebé nace y el bebé funciona, su corazón, su riñón, su intestino, todo funciona menos sus pulmones. Y lo que le falta al pulmón es surfactante, por eso el pulmón no funciona. Entonces lo que hacemos es, le damos un medicamento, le damos corticoides a la paciente para que esos corticoides estimulen la producción de surfactante y el bebé tenga más chance de vivir, si es que nace prematuro.
Entonces ya nos estamos adelantando porque generalmente la inhibición de las contracciones solamente podemos lograr inhibir por unos 2 días. Después, si es realmente una amenaza, se va a venir el parto. Lógicamente, hay que hospitalizar a la paciente, ¿no? Hay que dejarla en reposo relativo, no tanto absoluto. Hay que buscar infecciones de orina, y si hay que dar antibióticos. Hay que dar corticoides para madurar los pulmones y hay que dar tocolíticos. Bueno, tocolítico es un medicamento que relaja el útero. Útero inhibidor es un medicamento que relaja el útero, ¿no? Entonces es sinónimos. Entonces, ¿cuál es el manejo inicial de la amenaza de parto pretérmino? Hay que internar a la paciente. Vamos a controlar los signos vitales. Hay que hacer una historia clínica, controlar el embarazo. Tenemos que estar seguros del tiempo de embarazo, ¿no? Cuidado que queremos inhibir a un embarazo normal. Entonces, tenemos que estar seguros del que es un prematuro, ¿no? Vamos a hacer la exploración genital completa, tenemos que sacar un examen de orina, un flujo, una muestra del flujo, tenemos que ver la dinámica uterina, la fetocardia. Lo ideal es de que la paciente esté en reposo relativo. No es bueno que las pacientes hagan reposo absoluto en amenaza de parto pretérmino, porque recuerden que las pacientes, su sistema de coagulación está altamente aumentado. Eso quiere decir que estas pacientes pueden coagularse, pueden formar trombos, y a mayor éstasis, mayor trombo. Entonces, de ahí de que no es bueno un reposo absoluto. ¿Ya? Damos una solución salina o un Ringer lactato, podemos poner cargas de 200, de 500, tenemos que hacer un control cardiológico. Este control cardiológico es porque algunos uteroinhibidores afectan al corazón. De ahí, pero no todos, sino algunos, como vamos a ver, ¿no? Tenemos que hacer todos los laboratorios de rutina que ya conocemos y vamos a proceder, pues, a relajar a la paciente y en algunos casos a sedarla. No es lo recomendable, pero en algunos casos tenemos que hacerlo, ¿no? Vamos a pedir todo el laboratorio, todo el hemograma completo, una velocidad de eritrodimentación, urea, creatinina, glicemia, RPR, examen de orina, cultivo cérvico-vaginal y urocultivo. Al final hay una regla que dice, a todas las amenazas hay que hacer cultivo de orina y cultivo de flujo vaginal. Porque lógicamente es la primera causa, ¿no? Y el cultivo nos va a dar más seguridad. Entonces hay una infección de orina, yo le doy cefotaxima. Pero, ¿y si ya es resistente? No voy a lograr controlar la infección. Entonces, es mejor hacer un cultivo. ¿Ya? Vamos a hacer tinción de Gram del flujo vaginal, ionograma en algunos casos, electrocardiograma, no en todos los casos, por si acaso, el electrocardiograma. Si yo encuentro alguna patología cardíaca, tengo que pedir. Y si no, pero no hay necesidad, pues, o sea, no es obligatorio para todos, ¿no? Una ecografía Doppler del embarazo. Pero les vuelvo a recordar, alguna vez cuando se los he puesto esto, en las indicaciones que hacemos de las pacientes, uno pone, ¿no? Yo quiero pedirle una ecografía Doppler. Pero el Doppler es un estudio complejo y amplio. O sea, no puedes mandar como ecografía Doppler, está mal. Porque se puede hacer Doppler para ver acretismo. Se puede hacer Doppler para ver retardo de crecimiento, para ver preeclampsia, para ver varias cosas. Entonces, tenemos que especificar para qué queremos el Doppler, ¿no? Entonces, el Doppler estaría indicado si nosotros encontramos algún cuadro patológico en la paciente.
Bueno, y el tratamiento va a basarse en los uteroinhibidores, medicamentos que relajan el útero, inhiben la contracción. Y entre estos medicamentos tenemos todos estos medicamentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 medicamentos. Grupos de medicamentos, ¿no? Los betamiméticos, los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas. Aquí está la indometacina. Los bloqueadores de los canales de calcio. Aquí está el nifedipino. Los antagonistas de la oxitocina. Aquí está el atosiban, bueno, el sulfato de magnesio y los generadores del óxido nítrico. Estos son los 6 grupos de medicamentos que podemos utilizar para inhibir la contracción uterina. ¿Ya? Miren que entre los uteroinhibidores, por ejemplo, no está antiespasmódicos. No hay. Viadil, Sertal, no hay, porque los antiespasmódicos no son uteroinhibidores, no son. Tampoco está, por ejemplo, la progesterona. La progesterona relaja, pero no está como uteroinhibidor. Aunque algunos libros ya lo han puesto en la lista, ¿no? Pero no están los antiespasmódicos. Entonces, el propósito es retrasar el parto. El propósito es que no nazca ese bebé por lo menos por 2 días. Ese es el objetivo. Que no nazca por 2 días. ¿Por qué queremos que no nazca en 2 días? En esos 2 días le vamos a dar maduración pulmonar para que el pulmón produzca surfactante y haya más probabilidades de que ese niño viva. A ver, veamos uno por uno. Betamiméticos. Los betamiméticos, estos son los que tienen riesgo de cardiopatías. Y la complicación más temida de los betamiméticos es el edema agudo de pulmón. ¿Ya? Estos medicamentos actúan en los receptores beta 1 y beta 2. ¿Ya? Algunos medicamentos actúan más sobre los beta 1 y algunos actúan más sobre los beta 2. Entonces, de ahí de que hay que ver qué vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, los beta 1 aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la fuerza y excitabilidad del corazón, por eso la cardiopatía, relajan el intestino, aumentan el consumo de oxígeno, produce una lipólisis y una glucogenólisis. De ahí el conflicto de utilizar con precaución en cardiopatías y en diabetes, ¿no? El efecto beta 2 relaja el útero. Este es el que más nos interesa. Produce vasodilatación, de ahí que también se utiliza, bueno, va a bajar la presión. Produce broncodilatación, de ahí que también estos medicamentos se utilizan en la hipertensión y en el asma, por ejemplo, ¿no? Aumenta la contractilidad del músculo estriado, produce una hiperglicemia y aumenta el ácido láctico. Estos son los efectos que vamos a producir con el medicamento. De ahí las precauciones. ¿Cuáles son los que utilizamos? Hay muchísimos, pero lamentablemente hay muchos que actúan más a nivel beta 1. Entonces vamos a utilizar los que más actúan a nivel beta 2, pero no hay exclusivos. O sea, no hay medicamentos que sean beta 2 exclusivos. Entonces, generalmente el medicamento tiene más efecto beta 2, pero también tiene algo beta 1. Y entre estos tenemos toda esta lista, ¿ya? La isoxsuprina, la etilefrina, la oxiprenalina, el salbutamol, la terbutalina, la ritodrina y el fenoterol. De esta lista, estos 2 son los más indicados, ¿ya? Sin embargo, los efectos secundarios de todos estos medicamentos, bueno, van a producir uteroinhibición, que es lo que nos interesa, pero van a producir taquicardia e hipotensión. Estas 2 cosas hay que vigilar. Bueno, contraindicaciones. ¿Cuándo no vamos a usar estos betamiméticos? Cardiopatías maternas, arritmias maternas, hipertiroidismo, diabetes, uso de diuréticos,
Contraindicaciones generales de la lactocólisis y uso de inhibidores de la monoaminoxidasa. Cuando estamos utilizando esto más. No se utiliza. ¿Ya? Interesante. De todas formas, estos medicamentos no tenemos en el mercado. En ningún hospital están usando esto porque no hay. Entonces, pues, pero tenemos que conocerlo, ¿no? En algún momento, ¿ves? Inhibidores de las prostaglandinas. Inhibidor de la síntesis de prostaglandinas. Aquí tenemos la indometacina. Esta indometacina es un AINE, no se olviden. Es un inhibidor no selectivo de la COX-1 y la COX-2. Se utiliza solamente hasta las 32 semanas, muy importante, solo hasta las 32 semanas. Su dosis es 100 miligramos por vía rectal por 3 días. ¿Ya? Pero también podemos usar vía oral 25 miligramos cada 4 a 6 horas, también por 3 días. Efectos colaterales de este medicamento a nivel materno: dispepsias, náuseas, vómitos, intolerancia gástrica, alteración de la función plaquetaria, hemorragia puerperal. Por el efecto de los AINES, ¿no? Son antiagregantes plaquetarios. Pero el efecto más grave y más temido es en los fetos, cuando utilizamos arriba de las 32 semanas. Por eso solo se usa hasta las 32 semanas. ¿Ya? ¿Qué efectos? Cierre precoz del ductus arterioso fetal. A consecuencia de este cierre precoz, hipertensión pulmonar, hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante, oligoamnios y oligouria en el feto, cuando utilizamos más de 32 semanas. La indometacina es un útero inhibidor prolongado. Tarda en actuar, pero su efecto aguanta más tiempo. No actúa rápido. ¿Ya? Bloqueadores de los canales de calcio, el principal representante, el nifedipino. Nifedipino. El nifedipino bloquea la entrada de calcio, inhibe la intensidad de las contracciones, relaja la fibra lisa vascular. ¿Cuánto se usa? De 5 a 10 miligramos sublingual o bioral cada 15 a 20 minutos, por 4 dosis. Es como una dosis de ataque. ¿Ya? Y después de estas 4 dosis, hacemos una dosis de mantenimiento, de 10 a 20 miligramos bioral cada 8 horas. Efectos secundarios. Recuerden que el nifedipino es un antihipertensivo, baja la presión. Entonces vamos a bajarle la presión a la paciente, pues, ¿no? Y a consecuencia de eso, la paciente va a tener cefalea, náuseas, vómitos, sofocos, hipotensión, palpitaciones, taquicardia compensada. A nivel fetal, podría haber una disminución del flujo umbilical por la alteración de la perfusión placentaria, pero es mínima, ¿no? No es. Otro medicamento excelente es el antagonista de los receptores de la oxitocina, el atosiban. Este medicamento es excelente, no hay en los hospitales, sí existe en el mercado privado, pero es muy caro. Por eso no se lo compra y no se lo utiliza, pero es excelente. Es antagonista competitivo de los receptores de la oxitocina. Lo que hace es, en el útero hay receptores donde va a actuar la oxitocina para contraerle. Entonces el atosiban bloquea los receptores y por más oxitocina que haya, no va a hacer efecto sobre el útero. Pues entonces, excelente, ¿no? Entonces, este medicamento se da en bolo endovenoso, 6.75 miligramos directo en bolo. Luego, se hace una infusión de 300 microgramos minuto en 3 horas. Y luego se da 100 microgramos minuto durante 18 a 48 horas. Y la inhibimos a la paciente. Efectos colaterales: cefalea, náuseas, vómitos, dolor torácico, artralgias, que son leves. Bueno, y no hay riesgo para el feto. Sulfato de magnesio, otro de los medicamentos que casi no lo usamos, por si acaso. Sulfato de magnesio: el magnesio compite con el calcio, disminuye la concentración de calcio libre intracelular y por consiguiente relaja. El sulfato de magnesio lo utilizamos a las mismas dosis
que en una preeclampsia, porque este medicamento se utiliza más en la preeclampsia severa, ¿ya? La dosis es 4 a 6 gramos, dosis de ataque, en 20 minutos. La ampolla viene de 10 ml, por si acaso, es grande. Generalmente lo que hacemos es, en un suero, por decir de 200 cc, lo echamos el resto, le ponemos 4 ampollas. Y todo eso que entre en 20 minutos. 4 a 6 ampollas en 20 minutos. Luego de los 20 minutos, voy a utilizar de 1 a 2 gramos hora en 10 horas. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es, a una solución de Zinger de 1000, le voy a poner 10 gramos, 10 ampollas de sulfato. Y eso va a entrar en 10 horas. Entonces, está entrando 1 gramo hora. Pero la dosis es de 1 a 2 gramos hora. ¿Ya? Efectos colaterales maternos: bochornos, náuseas, vómitos, mareos, visión borrosa, letargia, edema pulmonar. Entonces, este medicamento, su dosis, es una dosis que está muy cerca de la tóxica. De ahí el miedo, ¿no? Pero el cuidado para utilizarlo. En lo que controlamos son los reflejos. La hiposreflexia nos indica de que la estamos intoxicando a la paciente, ¿ya? Juntamente con la depresión respiratoria. Y habría que interrumpir el tratamiento, ¿no? Efectos fetales: hipotonía, letargia, aumento de la fetocardia, reducción de la fetocardia en algunos casos, hipocalcemia, disminución de la peristalsis. Lo ideal es usar el sulfato de magnesio y poder medir el magnesio en la sangre, ya que si el magnesio está entre 5 y 8 mil equivalentes litro, está normal. Pero si el magnesio está de 10 a 12, aquí ya está alterado. Aquí ya se va a presentar, no hay reflejos. Quiere decir que le estamos intoxicando. Y si subimos más, el paciente va a hacer paro respiratorio. Entonces ahí el problema, ¿no? Si la intoxicamos con sulfato de magnesio, existe un antídoto, que es el gluconato de calcio, el antídoto del sulfato de magnesio. Bueno, tenemos que hacer maduración pulmonar para que el pulmón produzca más surfactante. Normalmente la maduración se hace de las 28 a las 33 semanas. Aunque en mucha literatura habla de 24 a 34. ¿Ya? Lo hacemos con corticoides. Glucocorticoides aceleran la producción de surfactante. ¿Ya? Entonces, el glucocorticoide previene síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia intra y periventricular a nivel del cerebro y mortalidad de etapa neonatal precoz. Eso. ¿Qué corticoides utilizamos? Estos 3 están indicados, pero de diferente vía. Esto es lo importante, ¿eh? Betametasona, esta es la clásica, la que todo el mundo utiliza. 12 miligramos intramuscular día por 2 días. 2 pinchazos. Todos utilizamos esto. Por no decirlo, ¿no? Pero también se puede utilizar la dexametasona. 6 miligramos intramuscular cada 12 horas. Ahora ya son 4 pinchazos. 6 intramuscular cada 12 horas por 2 días. Y también podemos utilizar la hidrocortisona, 500 miligramos endovenoso cada 12 horas por 2 días. El tratamiento ideal es tratamiento inicial y de sostén. ¿Ya? Reposo relativo. Hacemos una tocólisis rápida con betamiméticos o antagonistas de la oxitocina. Pero estos dos no hay en el mercado, no hay en los hospitales. Eso ha hecho de que utilicemos nifedipina. No es el ideal, pero no hay de otra. Entonces, lo ideal sería utilizar estos dos que actúan más rápido. Pero como no tenemos, utilizamos nifedipina. Y hacemos una tocólisis de instalación lenta, algo que actúe más lentamente, pero más prolongado, y ahí utilizamos la indometacina.
¿ya? Y también vamos a dar maduración pulmonar. Y por último, contraindicaciones en quienes no deberíamos usar medicamento para inhibir. Hay contraindicaciones absolutas relativas. Absolutas. Coriamionitis, infección, óbito fetal, muerte, malformación grave del feto, diabetes materna no estabilizada con vasculopatía, sufrimiento fetal agudo, el bebé está a punto de morirse, desprendimiento de placenta, placenta previa con hemorragia, nefropatía crónica en evolución. En todos estos casos no se inhibe, tiene que nacer ese bebé. ¿Ya? Pero también tenemos contraindicaciones relativas. En estos podríamos inhibir, en algunos casos, ¿no? Polidramnios, que es cuando hay más líquido de lo normal. Eritroblastosis fetal, que es bueno, cuando hay una incompatibilidad en la sangre, ¿no? Positivos y la madre es RH negativo. Va a haber una incompatibilidad. Hipertensión arterial crónica, preeclampsia, cuando hay hipertensión, retardo del crecimiento intrauterino, cuando el bebé es desnutrido, sufrimiento fetal crónico, bebés desnutridos, o hay una dilatación mayor a 4. En estos casos se podrían inhibir en algunos casos. Hay una contraindicación de la angina. Bueno, jóvenes, ¿preguntas? Hemos tratado de acabar el tema porque este tema vamos a dar examen en la práctica casi ya a partir de la siguiente semana, ¿ya? Bueno, jóvenes, entonces cualquier cosa estamos en contacto. Hasta la próxima semana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta la próxima semana, doctor.